Hola amigos bibliófilos, esto es culpa de Magrat. El libro que vamos a reseñar se titula La saga de los Forsyte, escrito por John Galsworthy, editado por Reino de Cordelia y que consta de 912 páginas. John Galsworthy fue un escritor de principios del siglo XX, muy famoso, muy exitoso, tanto comercialmente como críticamente, y de hecho ganó el premio Nobel en 1932. Esta saga de los Forsyte es su obra más famosa y más conocida y la que le dio fama. Consta en realidad de tres novelas como tales, que serían El propietario, En los tribunales y Se alquila, y dos novelitas o relatos más cortos que serían El veranillo de San Martín de un Forsyte y Despertar. Más adelante escribiría otra trilogía que sería a continuación de esta y que titularía Una comedia moderna. Esta novela está ahí en casa, en la estantería, y no me lo pensaba leer en un principio porque son 912 páginas y es como mucho, pero Magrat Ajos Tiernos, del canal de Magrat Ajos Tiernos, pues le da mucho bombo porque le gustó mucho, siempre lo dice, siempre lo recomienda, y ya que estaba ahí, ¿verdad?, al menos le podía echar un ojo, al menos lo podía intentar, y eso hice. Y la verdad es que me lo leí entero porque sí, se lee muy fácil y realmente es muy buena lectura. Pero en fin, ¿qué nos cuenta esta saga de los Forsyte? Pues estos libros nos cuentan la historia de una familia, los Forsyte, que viven a finales del siglo XIX. Es una familia adinerada, una familia burguesa, que según a quien preguntes, pues serían arribistas, emprendedores o parte de la burguesía ascendente en esa época. Más específicamente, comenzando por la primera novela, lo que nos cuenta es la historia de Soames Forsyte y su esposa Irene, y Soames quiere construir una casa, para lo cual contrata al arquitecto que es prometido de su prima, y digamos que ahí empiezan todos los problemas, o todo lo que tiene que ocurrir. Y os voy a decir una cosa, argumentalmente hablando, este libro no es tal cosa, quiero decir, es muy culebrón. Los giros de guión que se dan, te los puedes esperar, hay muchas cosas que te puedes esperar, que las vas viendo. No hay realmente sorpresas. Yo creo que si has visto suficientes series, si has leído suficiente, sabes lo que va a ocurrir. La virtud de esta novela no radica en eso. De la misma manera que Downton Abbey es un culebrón que está disfrazado de serie de época, pues esto es un poco lo mismo. En realidad es un culebrón, técnicamente lo es, revestido con las formas de una novela histórica o de una novela familiar que te habla sobre una saga familiar, pero en realidad tiene mucho de culebrón, sí. Y sin embargo es mucho mejor que un culebrón porque obviamente está escrito con talento. John Galsworthy es tan bueno escribiendo que puede darte un volumen de información brutal, porque esta novela está llena de información realmente, de un montón de personajes, y nunca te pierdes, realmente jamás te pierdes. Y mira que hay un montón de Forsyte, todos con nombres diferentes, algunos nombres se parecen, a veces te lías un poco, pero en realidad en lo que importa nunca te confundes y nunca te pierdes. Y consigue John Galsworthy que conozcas a esta familia y a todos sus miembros y cómo piensan y cómo cada uno es diferente pero son iguales porque todos pertenecen a la misma familia. Y lo que es realmente bueno John Galsworthy es, aparte de en poder transmitirte las emociones o los pensamientos de los personajes, lo que es muy bueno es en describirte las dinámicas familiares que se crean en cualquier familia. Todo el mundo tiene, no sé, algún primo que le cae mejor que otro, hay rumores y chismes que se suelen trasladar de unos familiares a otros sobre algún otro, sí, las pequeñas animadversiones que puede haber entre ciertos familiares, también con los miembros políticos de la familia, con los esposos de o las mujeres de, y todo eso lo describe perfectamente en esta novela. Y realmente es fascinante como con todas las páginas que son, porque son 912 páginas, y creedme que en una edición
que fuera menos ancha, porque este libro en realidad es muy ancho, tiene unas páginas muy anchas. En una edición normal este libro tendría más de 1000 páginas fácilmente. Pues el escritor no para de darte información. En realidad, si te centras en todas las cosas que cuenta muchísimo sobre mucha gente y muchas cosas, pero nunca se hace pesado. Es increíblemente entretenido e insultantemente fácil de leer. Para las páginas que son, me lo leí muy fácil y muy rápido. Me lo leí en menos de un mes. Y casi no va de nada, porque realmente lo que cuenta tampoco es que sea tan extraordinario, pero aún así, de verdad, está narrado de tal forma que es como si te lo dieran cucharaditas y no te costara nada. Y como he dicho antes, John Galsworthy hace realmente un gran trabajo para describirte las emociones de los personajes y los pensamientos de los personajes, y además dichas emociones y dichos pensamientos siempre suelen tener un nexo de unión con la naturaleza. Sí tiene cierto aspecto romántico en ese sentido de unir la naturaleza, las flores, la descripción de los paisajes con las emociones de los personajes. Que los personajes, aunque parezca mentira y aunque sean bastantes, los conoces uno a uno, a cada uno de los familiares de estos Forsyte. Cada uno de ellos es diferente, en ciertos sentidos también son parecidos para ciertos casos, pero son diferentes. Los conoces a todos, algunos te caen bien, otros te caen mal. Por ejemplo, a mí me cae bien James, a mí nadie me cuenta nada, Forsyte, aunque normalmente el que suele caer bien es Jolyon padre, llamado el filósofo, y también algunas de las tías ya mayores y tal, pero a mí el que me gustaba es James porque me recuerda a alguien de mi propia familia. A mí me cae bien, especialmente a Irene, porque la pobre Irene sufre más de lo que vive, esa mujer, por Dios, pobrecita. Hay gente a quien le cae mal, a mí no. A mí la verdad es que solo me provoca compasión, pobre mujer, lo pasa mal. Y lo pasa mal porque está casada con el personaje que peor me cae, que es Soms Forsyte. Soms es el típico nice guy. El de, pero si soy bueno y majo y no bebo y no le pego y le hago regalos, ¿y por qué no me quiere? Pues porque no te quiere, joder. No puedes forzar a la gente a amarte. Si es que además dice, es que le hago regalos, no te ha pedido que le hagas regalos. O sea, hacer regalos esperando que alguien te dé algo a cambio no es un regalo, es un chantaje emocional. Y Soms es como lo peor, pero es que lo peor. Yo, de verdad, cada vez que pasaba una página y seguía ese hombre vivo, yo quería que muriera. Y toda la novela estuve diciendo, ¿cuándo te mueres, Soms? Por favor, ¿cuándo te mueres? Sabéis mi odio por Paris, ¿verdad? Paris, príncipe de Troya. Vosotros sabéis de mi odio, pues creo que este hombre, Soms, lo ha desbancado. En serio, no puedo odiar tanto a un personaje como odio a este tío. Y no es que ni siquiera esté realmente descrito como alguien malvado. De hecho, a veces John Galsworthy incluso lo escribe dejando claro que le tiene cierta compasión, porque el Soms está criado en cierta cultura, tiene cierto pensamiento, es así, no puede cambiar, y lo que te está intentando decir el escritor es que está mal su modo de pensamiento, pero bueno, se crió así, ¿vale? Es un pobre tipo. Y aún así es un pedazo de cabrón. Y lo que hace no tiene perdón, porque no lo tiene. Y es curioso porque John Galsworthy es realmente muy feminista. Será feminista de la primera ola, pero es muy feminista. O sea, entiende que las mujeres estaban en una posición horrible. Además estamos hablando de una época donde justo acababan de poder acceder a la propiedad las mujeres, porque hasta entonces no podían. Estaba siendo un tiempo de cambios y John Galsworthy está obviamente a favor de la mujer, y en este caso de Irene. Te lo deja bien claro en la novela, opina que el comportamiento de Soms es horrible, que lo es, pero John Galsworthy te lo deja bien claro, te deja bien claro cuál es su punto de vista, realmente sí. Y este libro, además de hacer una crítica a cómo estaba tratada la mujer, también es una crítica a este estamento social, a la burguesía ascendente, a los propietarios, que eran también comerciantes y abogados, que eran un grupo de gente que era muy provinciano realmente, y que convirtió a Gran Bretaña de un país lleno de provincianos a un imperio lleno de provincianos. Porque lo que te está intentando criticar John Galsworthy en esta novela es la idea de la posesión, de la propiedad como bastión
del Imperio Británico y también como única razón de ser y fuerza de avance de todo un estamento, la burguesía, que se convertiría en el estamento que dirigiría al final Gran Bretaña. Y en ese sentido también te empiezo a hacer la crítica del capitalismo como era, porque el capitalismo estaba empezando a ser un modelo económico sin control alguno, que básicamente estaba controlado por sociópatas, porque hay una escena precisamente sobre eso, en que Jolion padre está en el consejo administrativo de una empresa minera, creo que era, y entonces uno de los gestores que habían llevado a Sudamérica para controlar una de las minas se suicida, y entonces se discute si se le tiene que dar a la viuda una indemnización por la muerte del marido, que por las normas de la empresa se supone que le tenían que dar, y había uno de los del consejo de administración que decían que no le tenían que dar ese dinero a la mujer porque el hombre se había suicidado y eso era decisión propia, y a qué viene de darle el dinero a la viuda. Quiero decir, esas ideas sociópatas que luego se controlaron, luego claro, vino la vuelta de eso, que fuera meter a esta gente en gulags, que luego ocurrió que en los gulags se metió a todo el mundo, pero la cuestión es que se llegó a un punto de sociopatía dentro del capitalismo porque no estaba controlado, que se le dio la vuelta y entonces hubo revoluciones y matar a gente y esas cosas. Y lo que hace John Galsworthy en esta novela es hablarte precisamente de los burgueses en ascendencia, es decir, todas aquellas personas que tenían como religión suprema la propiedad, es decir, ser dueños de objetos y, lo que era peor, de personas, porque las mujeres se consideraban también objetos de propiedad, y cómo era simplemente además la idea de propiedad, la idea de tener objetos no por su valor intrínseco, sino por el valor que podían tener en un futuro si luego los vendían. O sea, ni siquiera era un valor real, ni siquiera los querían por ser lo que eran, sino por el valor que podían tener en un futuro. Y de hecho esta novela tiene uno de los mejores resúmenes de la época victoriana y de la sociedad victoriana que he visto en tiempos. De hecho es tan buena que os lo voy a leer. Página 610. Esto te lo cuenta a raíz del entierro de la reina Victoria. En 1837, cuando la reina Victoria subió al trono, por encima de Dorset todavía edificaba casas que afeaban Londres, y James, un mozalbete de 26 años, empezaba a echar los cimientos de su carrera jurídica. Aún rodaban las diligencias, los hombres usaban chorreras, se afeitaban el labio superior y comían las ostras directamente de los barriles. Los lacayos de librea viajaban en la parte de atrás de los carruajes. Las mujeres exclamaban con afectación y no poseían bienes. En el país había buena educación y pocilcas para los indigentes. Se ahorcaba a los pobres diablos por cometer delitos de poca monta, y Dickens empezaba a escribir. Casi habían transcurrido 2 generaciones desde entonces, con sus vapores, ferrocarriles, telégrafos, bicicletas, luz eléctrica, teléfonos y ahora aquellos modernos automóviles, con tanta riqueza acumulada que el 8% se había convertido en el 3%, y los Forsyth podían contarse por miles. Los valores habían cambiado, las costumbres también. Los hombres se habían convertido en primos del mono. Dios se había transformado en el becerro de oro, tan respetable como para engañarse a sí mismo. 64 años que habían favorecido a la propiedad y habían formado la alta burguesía, la habían apuntalado, cincelado, pulido, hasta que casi fue imposible distinguirla de la nobleza por sus modales, su moral, su lenguaje, su aspecto, su indumentaria, sus costumbres y su espíritu. Una época que había bañado en oro la libertad individual hasta el punto de que si un hombre tenía dinero era libre legalmente y de hecho, y si no lo tenía era libre legalmente pero no de hecho. Una época que había canonizado la hipocresía hasta el extremo de que parecer respetable era serlo. Una gran época a cuya influencia transformadora nada había escapado, excepto la naturaleza del hombre y la del universo. Me levanto y aplaudo. Esto es una descripción brutal de esa época. Es maravilloso y realmente está muy bien escrito. No puedo recalcar lo bien escrito que está esto, que al fin y al cabo es un culebrón con giros de guión que te esperas a cada momento, porque hay una parte al final de uno de los libros, al final de En los tribunales, cuando una de las parejas tiene un bebé chico y la otra un bebé chica, y ya sabes lo que va a ocurrir en la siguiente novela, es que lo ves y aciertas. Así que giros de guión no tiene nada, pero es todo cómo está escrito y su forma de criticar una sociedad y su forma de criticar una visión patriarcal de la sociedad y su forma de criticar el creer que todo es tu propiedad, que las personas son tu propiedad, que las mujeres son tu propiedad. Por supuesto, no os va a gustar si lo que queréis es leer un libro de actualidad y no un libro de época.
o si lo que queréis es leer una oda a favor del ordoliberalismo, o si lo que queréis leer es, yo qué sé, un thriller psicológico en un mundo de fantasía donde en una ciudad cargada de conflictos raciales entre elfos y enanos empiezan a aparecer mujeres elfas muertas, porque entonces no. Vale, esta es la saga de una familia a finales del siglo XIX, de una familia burguesa, con todos los cambios sociales y económicos que existieron en esa época, de los que te habla un relato detallado sobre los avatares de los miembros de esa familia, que es muy culebrón, pero que está muy bien escrito, y que yo sin duda, si os gustan estas cosas, recomiendo mucho, pero es lo que es. Y bueno, eso es todo. Ya sé que me ha salido largo, pero eso es porque empiezo a hablar sobre la crítica social de este libro y me emociono. Pero bueno, espero que os haya entretenido, os haya ayudado. Como siempre, like, dislike, los comentarios están abiertos. Gracias como siempre por estar ahí. Hasta la próxima vez. Adiós.